Europa entre dos fuegos, aliada de Estados Unidos o rehén de Rusia y China. El dilema europeo en el tablero geopolítico. Europa está en medio de una encrucijada histórica. El viejo continente, históricamente cuna de imperios, revoluciones y civilizaciones, hoy se encuentra atrapado en una tensión que no controla completamente en la rivalidad entre Estados Unidos, Rusia y China. Estados Unidos se ha convertido, sin desearlo del todo, en un peón más en un tablero geopolítico dominado por otros. ¿Qué implica ser rehén económico o energético de potencias que desafían el orden occidental? Mientras intenta mantener su autonomía estratégica, se ve forzada a posicionarse entre dos polos de poder, que no comparten los mismos intereses ni los mismos valores. ¿Hasta qué punto Europa decide por sí misma? ¿Es realmente una aliada natural de Estados Unidos? La dependencia transatlántica, una alianza forzada. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa ha mantenido una relación simbiótica con Estados Unidos. La OTAN, el Plan Marshall, la influencia cultural estadounidense y la interdependencia comercial han cimentado esta alianza. Diversificó sus mercados, vendió energía a India y China y fortaleció su moneda. Mientras tanto, Europa lidia con una transición energética forzada, altos costos de electricidad y una industria debilitada. Un ejemplo claro fue el impacto que tuvo la Ley de Reducción de la Inflación y su potencial adversario sistémico. Bruselas no sabe cómo gestionarlo. Italia, por su parte, ya se ha distanciado de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Por un lado, muchas economías europeas dependen de la importación de tecnología, materias primas y bienes de consumo chinos. Por otro, hay preocupación sobre el espionaje, el control de infraestructuras críticas, como puertos o redes 5G, y el respaldo político de Pekín a Moscú. IRA, por sus siglas en inglés, en la industria europea, subsidiaba abundantemente a las empresas estadounidenses y provocaba un desvío de inversiones. En los últimos años, han aflorado tensiones con Estados Unidos con Trump, que criticó y sigue haciéndolo a Europa por gastar poco en defensa. A nivel digital, Europa tampoco controla las plataformas clave de buscadores, redes, grandes centros de compras, todas son extranjeras. Incluso en materias primas esenciales, como los microchips o las tierras raras, la Unión Europea es profundamente dependiente. Pero el siglo XXI ha cambiado las reglas. Hoy el poder se reparte entre múltiples actores. En China, India, en Turquía, en Irán, en Brasil. La guerra en Ucrania demostró que gran parte del sur global no sigue ciegamente la narrativa occidental. Países clave como India o Arabia Saudita han reforzado lazos con Rusia o China, ignorando sanciones y llamamientos europeos, todos países con agendas propias cada vez más alejadas de la lógica occidental. La confianza ya no es absoluta. Muchos países europeos sienten que Estados Unidos les exige lealtad incondicional en políticas exteriores, mientras actúa unilateralmente en temas económicos. ¿Está Europa sacrificando su competitividad por seguir las líneas políticas de Washington? Las tensiones internas, como las diferencias entre Europa del Este y del Oeste, o entre Francia y Alemania, debilitan la Unión Europea. Cada país busca su camino. Unos se acercan más a Estados Unidos, otros buscan acuerdos con China o Rusia. Se renuncia a toda autonomía real, pero conserva cierto orden interno, a cambio de su misión estratégica. Europa tiene cultura, tiene ciencia, tiene historia, pero necesita valentía para redefinir su papel. La verdadera cuestión es, ¿tiene Europa el coraje de ser ella misma? No basta con seguir a Estados Unidos, ni con negociar con China desde la debilidad. Tampoco puede permitirse ignorar el nuevo equilibrio global. Rusia, del socio energético al antagonista. Esta idea, en teoría, apunta a que Europa sea capaz de defender sus intereses sin depender totalmente de Washington, Moscú o Pekín. Pero si Europa no actúa hoy, mañana simplemente reaccionará a las decisiones de otros. Sin embargo, cuando analizamos los hechos, el concepto aún parece lejano. Europa apuesta por una tercera vía. Desarrolla su propia defensa. Limita la dependencia tecnológica de China y Estados Unidos. Estados Unidos pretende reconstruir su industria, pero va mal encaminado. Esto implicaría años de sacrificios, desacuerdos internos y redefinición completa de su modelo. Europa y Rusia mantuvieron una relación ambivalente, crítica en lo político pero profundamente conectada en lo energético. Alemania, en particular, fue símbolo de esa dependencia al apostar por el gas ruso como motor de su economía. Sin embargo, la guerra en Ucrania alteró por completo esta relación. Pero tras las sanciones, Rusia no se derrumbó como muchos esperaban. ¿Fue prudente cortar los lazos con Rusia de forma tan abrupta sin una alternativa sólida? ¿O Europa actuó más por presión geopolítica que por cálculo estratégico? China, socio económico o caballo de Troya. China es, al mismo tiempo, el mayor socio comercial de la Unión Europea. Alemania, por ejemplo, ha sido acusada de priorizar los intereses económicos
sobre la seguridad estratégica al permitir inversiones chinas en sectores sensibles. ¿Está Europa vendiendo su soberanía industrial por crecimiento económico a corto plazo? ¿Es posible competir con China sin adoptar su modelo estatal capitalista? Autonomía estratégica, utopía o necesidad urgente. Desde hace más de una década, la Unión Europea repite una frase con insistencia: autonomía estratégica. Europa no tiene una defensa común real. Su industria militar es fragmentada, y las decisiones importantes siguen dependiendo en gran medida del paraguas de la OTAN, es decir, de Estados Unidos. Entonces, ¿es la autonomía estratégica solo un eslogan diplomático? ¿O será que Europa está atrapada entre la necesidad de afirmarse y el miedo a asumir el costo real de su independencia? El mundo ya no es bipolar, nace la multipolaridad. El gran error de algunos analistas europeos ha sido seguir viendo el mundo como un tablero de ajedrez con solo dos jugadores. Estados Unidos y Rusia. En Europa, acostumbrada a ser el centro del mundo, ahora es solo una pieza más. ¿Está Europa preparada para navegar un mundo verdaderamente multipolar? ¿O sigue anclada a una visión obsoleta donde Occidente decide y el resto obedece? Escenarios futuros: sumisión, liderazgo o fragmentación. Podemos imaginar varios escenarios para los próximos años, y todos exigen decisiones incómodas. Escenario 1: sometimiento atlántico. Europa refuerza su dependencia de Estados Unidos en seguridad, tecnología y economía. Escenario 2: rebelión estratégica. Escenario 3: fragmentación geopolítica. ¿Está Europa condenada a elegir entre obedecer o desintegrarse? ¿O aún queda margen para un liderazgo europeo propio, basado en principios, tecnología y soberanía? Conclusión: ¿qué papel quiere jugar Europa en la historia? Europa ya no es el centro del mundo, pero aún puede ser su conciencia. La gran pregunta no es si Europa será aliada de Estados Unidos o rehén de China y Rusia. Quizás la historia se escriba no con decisiones fáciles, sino con sacrificios incómodos. Europa se encuentra en una encrucijada que definirá su futuro. Ya no basta con elegir entre Washington, Moscú o Pekín. La verdadera disyuntiva es si el continente quiere ser actor principal o espectador forzado en el nuevo orden global. La autonomía estratégica no puede seguir siendo solo una aspiración diplomática. Necesita decisiones valientes, inversiones reales y unidad política. Porque si Europa no define su camino, otros lo harán por ella. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte, darle a la campanita, deja tu like y comparte este vídeo. Ayuda a que más personas entiendan lo que está realmente en juego. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Europa aún tiene tiempo para recuperar su soberanía política y estratégica, o ya es demasiado tarde?